Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Saboya, pertenezco al Centro de Morfología y Neurociencias y junto a la doctora Campostrini, Camila Marini y Gustavo Tegui hemos estado investigando acerca de los factores biopsicosociales y su relación con el rendimiento académico durante la pandemia COVID-19. La pandemia ha afectado muchas áreas y sin duda alguna una de ellas ha sido la educación, que en gran parte del tiempo ha sido de manera virtual. Esto ha traído como consecuencia una sobrecarga de tareas y menos tiempo libre, causando un aumento en los niveles de estrés de los estudiantes. Los principales agentes estresores son de tipo biológico, psicológico y social, y para fines de nuestra investigación vamos a indagar acerca de la actividad física, de la cantidad y calidad del sueño, del desarrollo de las actividades extracurriculares y de la frecuencia de una alimentación poco saludable. Por otro lado, al rendimiento académico lo vamos a definir como la autopercepción que tienen los estudiantes respecto al rigor y calidad de sus estudios durante un proceso de enseñanza-aprendizaje y que no va a estar reducido a un solo indicador. De ahí nos preguntamos, ¿cómo se relacionan los factores biopsicosociales y el rendimiento académico durante la pandemia? Nuestro objetivo fue caracterizar la relación de los posibles estresores biopsicosociales con el rendimiento académico antes y durante la pandemia. Nuestros materiales y métodos fue una encuesta anónima y voluntaria a través de Google Forms a estudiantes de la Facultad de Medicina, donde excluimos a aquellos alumnos que no hayan cursado de manera presencial, que estén en el internado anual rotatorio y en el ciclo básico común. Obtuvimos un total de 116 respuestas, a las cuales luego de aplicar los criterios de exclusión resultaron válidas y analizamos un total de 65. Los resultados los vamos a clasificar en diferentes categorías, y de ahora en adelante todo lo que veamos en color azul va a corresponder a una valoración antes de la pandemia, y todo lo que veamos en rojo va a corresponder a una valoración durante la pandemia. En la actividad física, la pregunta 1, quisimos saber qué tanta actividad física realizaban por semana. Y durante la pandemia, el 62% de los estudiantes marcó que hacía actividad física menos de 2 veces a la semana, dándonos resultados muy significativos. Respecto a la cantidad del sueño, durante la pandemia, el 91% de los estudiantes marcó que duermen más durante una cursada, pero este porcentaje se redujo durante época de exámenes, cosa contraria que ocurre antes de la pandemia. Y respecto a la calidad del sueño, notamos que hubo un mayor porcentaje antes de la pandemia que no notaron alteración en comparación a durante la pandemia. Esto nos lleva a notar que se aumentaron los porcentajes de las alteraciones respecto al sueño. Podemos decir entonces que durante la pandemia los estudiantes duermen más, pero aún así tienen mayores alteraciones respecto al sueño. En la pregunta 7, como en la pregunta 3, en el eje de las abscisas tenemos una escala de valoración, donde 1 se corresponde a mal poco y 5 a muy bien mucho. En el desarrollo de las actividades extracurriculares, durante la pandemia, el 55% de los estudiantes marcó que dejó de dedicar tiempo al desarrollo de actividades extraacadémicas, dándonos resultados no significativos. En la alimentación quisimos saber en qué medida dejaba de ser saludable, y durante la pandemia el 69% de los estudiantes marcó que dejó de serlo, teniendo de nuevo resultados no significativos. Respecto al rendimiento académico, en la pregunta 10 quisimos saber con cuáles actividades cumplían los estudiantes antes y durante una clase. Y en la pregunta 11 quisimos saber con cuáles de los siguientes objetivos podían cumplir luego de finalizar una cursada. Tanto en la pregunta 10 como en la pregunta 11 no se observaron diferencias significativas entre antes de la pandemia y durante la pandemia. Nuestra discusión y conclusión es que, tomando en cuenta nuestra evidencia, se demuestra un cambio comportamental entre los factores biopsicosociales antes y durante la pandemia, que en algunos casos fue significativo y en otros no. Y también que el impacto de estos posibles estresores parece compensarse, ya que no se ha visto afectado el rendimiento académico como lo nombramos en la diapositiva anterior. Esta fue la referencia bibliográfica. Muchas gracias.